Bueno, buenos días, Gabriel Solano, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por esta entrevista. Por favor, gracias a usted por recibirnos. Solano, le queríamos preguntar algo. Sabemos que hay instancias que son decisivas para la democracia en Argentina. De hecho, el 19 de noviembre eh, vamos a tener elecciones los argentinos y se va a elegir presidente. Ustedes fueron muy precisos con su comunicado cuando refirieron que se combatía a Milei, pero no convalidaban a Massa como el presidente de la unidad nacional, pero del ajuste. ¿Nos puede de alguna forma redondear las ideas? Sí, cómo no. Nosotros fuimos muy claros. Dijimos, no apoyamos ni votamos ni a Milei ni a Massa. Nosotros, el balotaje, somos muy críticos del balotaje, primero como sistema, incluso dejando por un momento de lado a los candidatos que están en estas circunstancias. Sí. ¿Por qué? Porque el balotaje pretende convertir en mayoritario un candidato que fue minoritario. Y acá tenemos dos instancias previas a la elección, las PASO y las generales. Ninguno de los dos candidatos es un candidato claramente mayoritario, ninguno llegó al 40% de los votos. Claro. Y por el balotaje se le pretende dar un apoyo que en realidad no tienen. Pero ¿para qué ese apoyo? Nosotros pensamos que ese apoyo lo está requiriendo justamente para que la crisis que existe en Argentina, que es una crisis enorme, que se manifiesta en una inflación la más alta de los últimos 32 años, salarios mínimos que no llegan a la mitad de la canasta de pobreza, jubilaciones que están en la línea de indigencia, para descargar esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Votar a uno o a otro, para nosotros sea convalidar lo que está ocurriendo. En el caso de Milei es muy claro que no lo podemos votar. Milei es un tipo que se pasa atacando a la izquierda, un candidato claramente reaccionario, cuyo programa contiene elementos de agresión a los trabajadores explícitos. Y en el caso de Sergio Massa, es un candidato que es quien gobierna hoy. Hoy efectivamente gobierna Sergio Massa. Es decir, Alberto Fernández debe cumplir un papel, como decir, decorativo, institucional, pero el poder real hoy recae en Sergio Massa. Y desde que Sergio Massa es ministro de Economía, hay 2 millones de pobres nuevos en Argentina. Y el programa de Massa, hasta por su propia trayectoria, es un candidato claramente amigo de los Macri y compañía. Fue el que fue aliado de Macri bajo el gobierno de Cristina Kirchner en un momento. Luego apoyó al gobierno de Macri en toda su primer parte. Son aliados históricos que ahora, por las circunstancias de la vida, están separados o peleados. Entonces nosotros tenemos que reafirmar desde el punto de vista de la izquierda que no apoyamos a estos dos candidatos. En relación al tema de la unidad nacional, una vez suena lindo, ¿no? Dice, bueno, unamos. ¿Pero qué es la unidad? ¿A quién se lo propone Massa? Se lo propuso a Gerardo Morales, que es quien ha reprimido este año violentamente al pueblo de Jujuy para entregar el dicto a las corporaciones chinas y norteamericanas. Se lo ha propuesto a lo que él llama el ala peronista del PRO, por ejemplo a Larreta. Entonces, por la unidad nacional, lo que quiere Massa es reunir un capital político que no tiene para llevar adelante un ajuste. Entonces, nosotros no vamos a votar ni a Milei ni a Massa, y esto es una decisión que el Partido Obrero tomó a partir de un debate importante. Nos dimos 2 semanas de debate, hicimos una conferencia el pasado 4 de noviembre, y esto fue reafirmado por nuestro partido en una instancia democrática. De alguna manera con ese documento queda liberado aquellos que han votado a la izquierda y que seguramente se ven a lo mejor, entre comillas, entrampados en una situación en la cual no se ven representados. ¿Ha habido algún criterio de organicidad respecto de alguna sugerencia? Porque digamos la consigna es muy clara. Parece que... Nosotros no votamos ninguno de los dos. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, bajo la forma que se puede expresar. Alguien puede no ir a votar en blanco, sí, impugnar el voto. Hay distintas formas. ¿Qué hará el electorado de izquierda? Y bueno, hará de todo un poco. Lo que pueda, digo. Lo que pueda. Alguna gente quizá vote a Massa por el miedo a Milei, otra va a votar en blanco. Una minoría quizá hasta vota a Milei para que no gane Massa porque está muy enojado con el gobierno actual. Pero nosotros no podemos saber qué va a hacer cada elector. La decisión de un partido no puede surgir como una especie de promedio de lo que hace su base electoral. Tiene que surgir de una convicción, de un análisis, de un planteo. Entonces, nosotros tenemos esta posición. A veces es libertad de acción. No, nosotros no damos libertad. Nosotros tenemos una posición que es nítida, que es concreta. Después que todo el mundo es libre. Nosotros no le vamos a dar a una persona lo que ya tiene, libertad. Así que no es que se trata de darle a alguien lo que ya tiene. Y tampoco nosotros podemos prohibirle a nadie que haga lo que quiera hacer. Pero como partido político nosotros tenemos una posición que es muy nítida.
En la mirada de la izquierda, digo, Argentina se enfrenta a una encrucijada, es decir, es como decir, bueno, hay dos opciones, porque no hay elección, o sea, no se ve casi en la vida democrática o en la historia democrática, a pesar de que tenemos una democracia de 40 años, mucha democracia interna dentro de los partidos políticos donde a los candidatos se los elija, más bien se autoerigen o son nombrados por sus pares. Sí. ¿Usted cómo vive esta instancia de una democracia renga que tampoco ha podido poner en práctica las modificaciones del 94? No hay consulta popular, no hay referéndum, no hay revocaciones de mandato. ¿Qué cree que viene para la Argentina cuando en realidad parte de lo que hoy tenemos es porque tampoco se cumplió lo que se comprometieron? Sí, sí. A ver, en la campaña de Sergio Massa, ellos largaban una consigna que la copiaron de Brasil. Incluso hasta los que la están aplicando en Argentina son brasileños. Lula, que está interesado por el triunfo de Massa en Argentina, especialmente porque él defiende los intereses de la burguesía paulista que quiere preservar el Mercosur para su mercado importante. Entonces acá hay intereses capitalistas en juego muy determinantes que chocan en muchos planos y explican alineamientos políticos nacionales e internacionales. Pues estos técnicos dicen, hagamos una campaña que sea democracia o fascismo. Nosotros pensamos que no está bien eso. ¿Por qué no está bien? A ver, Milei es un facho, sí, es lo peor que uno pueda... Yo puedo estar hablando en contra de Milei y decir las primeras cosas de Milei y no me va a cansar el día. Y de su vice Villarroel lo mismo. Pero en Argentina no hay condiciones para un fascismo. En este punto Milei es una especie de fantoche. Milei no tiene organizado las camisas pardas, la camisa negra, eso no es así. Ni la SA ni la SS. Por eso, no tiene eso. Entonces, la idea de que invocar un supuesto fascismo para terminar votando a Massa no nos parece correcto. Y aparte eso tiene que ver con un tema que vos tocabas recién, que es que la democracia que conocemos le ha sido muy útil a los grandes poderes que habitualmente recurren al fascismo contra los trabajadores. ¿Y por qué le ha sido muy útil la democracia? Porque bajo la democracia se perdieron derechos laborales, derechos previsionales, la mitad de nuestro pueblo estaba en la pobreza, se ha concentrado los ingresos en muy pocas manos, se ha concentrado la propiedad de la tierra, se ha concentrado la propiedad de las finanzas. Es decir que esta es una democracia capitalista, no es cualquier tipo de democracia. Y en tanto democracia capitalista, los capitalistas la defienden porque hasta ahora les es más eficaz que recurrir a un gobierno de tipo militar, mucho más eficaz. Entonces nosotros no nos vamos a dejar llevar por una campaña demagógica, sino que tenemos que analizar la realidad, lo que está pasando de verdad. Por eso nuestro voto es un voto muy consciente. Y digo algo más, yo no pienso, para que no se confunda, que haya libertades democráticas que puedan ser afectadas por gobiernos que vengan. Pienso que sí, van a querer afectarla. Pero los trabajadores deben defenderla en la calle peleando. Yo no le voy a dar a Massa la credencial de ser quien le vaya a defender libertades democráticas al pueblo argentino. Porque si yo conozco la trayectoria de Massa, nacional e internacional, por ejemplo en Estados Unidos él se asoció con Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, sí, que hizo famosa la tolerancia cero, sí, y hoy en la actualidad es el abogado de Trump por el golpe en el Capitolio. Y Massa era el representante de Giuliani para toda América Latina. Es decir, que yo conozco la trayectoria de ellos. Entonces yo estoy obligado a actuar a partir de lo que uno sabe, de la convicción que tenemos, y no adaptarnos a una campaña demagógica que está haciendo el gobierno nacional actual. Hay una situación que se está planteando y usted seguramente la ve, Solano, que es evidentemente lo que usted sintetiza, digamos que en realidad no hay fascismo, lo único fascismo lo ejerce el capital. No, que digo que el fascismo puede llegar a haber, no, hoy no. Hoy, no político digo, sino económico. Bueno, no, pero por ejemplo, para que se entienda, Italia. Sí. Meloni, sí, es una fascista. Sí, claro. Pero en Italia no hay fascismo. Claro. No hay fascismo. El fascismo es cuando la lucha de clases cobra la forma directa de una guerra civil contra los trabajadores. Se legaliza los sindicatos, se encarcela, se asesina a los dirigentes obreros. Eso hoy no está planteado inmediatamente. ¿Y por qué no está planteado eso hoy? Porque, insisto, bajo este régimen democrático, los intereses que habitualmente quieren el fascismo, hoy están bien representados. Y han logrado, de una manera, si vos querés, más económica, sin recurrir a una carta fascista que, como se sabe, es una carta muy peligrosa, en el límite,
en el fleje de lo que te puede salir mal, actúan bajo este régimen que le cobija sus intereses. Sí. Si hoy tenemos, a ver, la mitad de la fuerza de trabajo, uno dice, bueno, la dictadura abolía los derechos laborales, perfecto, pero hoy el 50% de la fuerza de trabajo está en negro. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, este sistema ha sido muy bueno para los capitalistas. Entonces lo van a preservar. Sí, por eso tratan, digamos, de preservar la Constitución tal cual está. Nadie quiere tocar nada. Nadie quiere tocar nada. Sí. Y Milei se va a tener que adecuar más o menos a estas circunstancias. El próximo desafío, digamos, para ustedes, ¿cuál sería, Solano? Porque caracterizando la realidad social, política y económica, tal cual la entiende y la participa, hay un desafío que es evidente, no solo de acá lo que sea el 19 de diciembre, sino el día posterior, ya empieza otra etapa. Sí, el desafío nuestro, a ver, nosotros el 19 de noviembre no tenemos nada que hacer, nosotros no estamos, así que no es nuestro problema de sentido directo, pero nosotros pensamos que gane uno o gane otro, va a haber de parte de quien surja electo como presidente un ajuste redoblado. Acá está planteado devaluaciones monetarias muy significativas, tarifazos, impuestazos, reformas laborales. Y el gran desafío nuestro, que ya no es solamente del Partido Obrero o del Frente de Izquierda, el gran desafío como clase trabajadora es cómo enfrentamos esta situación. Porque acá se viene una... ¿Cómo? Bueno, y va a ser mediante la lucha. Acá va a plantearse la necesidad de derrotar esta ofensiva como se derrota una ofensiva. No es esperar a las elecciones del 2025 a ver si en el 2025 no sé qué pasa. Eso no va a ser así. Los pueblos tienen que resolver este tipo de agresiones apelando a su propia iniciativa. Y no esperar un programa electoral, porque mañana, cuando se dice a veces Milei no tiene mayoría parlamentaria, quiero ver que si no la tiene. Digamos, es como pedir un voto de esperanza, pero no de confianza. Es con beneficio a duda. Yo lo que digo acá es lo siguiente: los trabajadores ya electoralmente ahora no hay nada que hacer. Porque hay un balotaje en el cual las dos fórmulas son fórmulas que yo considero negativas. Y después de esto viene un ataque directo a la clase trabajadora. Va a haber que responder. Va a haber que estar en la calle, va a haber que organizarse, va a haber que pelear. Y eso va a ser la clave, y no esperar un programa electoral diciendo, bueno, vemos si mañana cambiamos la composición del Congreso. Porque además se dice que, por ejemplo, Milei no tendría mayoría parlamentaria, pero yo quiero ver si no la tiene. Porque el peronismo a Macri le votó todo en el Congreso, entre el 2015 y 2019. Le apoyó más de 100 leyes. Entonces, ¿por qué no ocurría lo mismo frente a un nuevo gobierno de Macri y ahora encabezado por Milei? Yo no pongo las manos en el fuego por el peronismo. Esto es así. Desconfío muchísimo porque los intereses sociales que están detrás son muy similares. Hablan de una alianza con el imperialismo. ¿Lo ve en los dos casos? ¿Cuál es, digamos, la evidencia palmaria que esto tiene tinte de proyección? Hay muchísima evidencia. Lo que pasa es que el imperialismo no es una sola cosa. Si uno ve Estados Unidos, hay una guerra entre Trump y Biden, o sea, no es que existe un imperialismo, no, ni siquiera existe un imperialismo norteamericano, hay una fuerte disputa. Sí, claro. Hubo intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Y Biden es tan imperialista como Trump, no es que uno más menos que otro. De hecho, en política internacional, si uno va a las cuestiones de bélicas, siempre los demócratas han sido más belicistas que los republicanos. Entonces, para terminar la idea, uno, de manera, ¿cómo te puedo decir? Una clasificación un poco rígida, porque la vida no está rígida, uno puede decir que hoy Massa es el candidato de Biden y en cambio Milei tendría más, digamos, cercanía a Trump. De hecho, hay información periodística muy cuantiosa que demuestra que Lula fue a hablar con Biden directamente para que apoye a Argentina. Para apoyar a Argentina significa que apoya a Massa. Y determinadas decisiones del Fondo Monetario fueron viabilizadas en función del proceso electoral. Entonces, ¿acaso y el tema de la unidad nacional que hablábamos antes, el que primero lo dijo fue el embajador norteamericano de Argentina, Stanley. Cuando planteó que no fue en el Hotel Alvear, sí, Mark Stanley. Nosotros no estábamos invitados a ese tipo de cónclaves. Dijeron, hay que juntarse ahora gana la unidad nacional. Que agarró la posta de Larreta. Claro, ese planteó de Massa. Sí.
Sí, no se termina dando en uno sino en otro lugar, digamos, esto más del 70%. Uno diciendo de que no incluye al kirchnerismo y el otro diciendo que lo incluye a todos. Pero es más o menos que la fórmula se termina cumpliendo. Claro, pero es una idea de que hay una conciencia dentro de los partidos tradicionales que están hechos pelota. Y están hechos pelota porque son los responsables de esta crisis y por lo tanto la población saca sus conclusiones. Entonces necesita reunir un caudal político que no tienen por sí mismos para poder llevar adelante un programa como el que lleva adelante. Porque si vos mañana venís a hacer un programa de transformaciones sociales progresivas, vas a tener un apoyo popular. Pero si vas a hacer lo contrario, no vas a tener ese apoyo popular. Entonces vas a tener que tener fuerza para aplicar ese programa. Hay una experiencia legislativa que tiene el Frente de Izquierda, entendiendo todos en este frente todos los partidos que lo componen. Cualquiera le preguntaría, Solano dice, si hay alguna buena medida impulsada ya sea por Milei o por, en este caso, por Unión por la Patria en el Parlamento, ¿estarían dispuestos a acompañarla? Bueno, aquello que entiendan, ¿no?, que es beneficioso. No vamos a dejar de apoyar nada que favorezca a los trabajadores. Lo hemos hecho todo este tiempo. Solo que, lamentablemente, son muy pocas las veces que se pasan. En la inmensa mayoría de los casos son leyes que son negativas para los trabajadores. Por ejemplo, cuando se votó la eliminación de ganancias, votamos a favor. Sí. Está claro cómo íbamos a votar en contra si nosotros venimos peleando por eso hace mucho tiempo. Seríamos muy poco coherentes con nosotros mismos si después de haber reclamado tanto algo, una vez que se da no lo votamos. No tiene sentido. Pero la lógica del Parlamento es que las medidas a favor de los laburantes son excepcionales y en condiciones de crisis. Porque Massa tomó esta medida después de haber perdido la PASO. Es decir, como está con la soga, con el agua del cuello. Pero si no era por esta medida, no la tomaba. Ya hace 4 años que gobierna. Empecé preguntándole sobre un desafío al que cruza usted a algún ciudadano, ¿no?, de acá de Cabo, que lo consuela pensando en el 19 o le sugiere algo. No, yo me la paso hablando con gente de la calle porque, bueno, la gente, sobre todo estos días, hay mucha gente que en la calle me para, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la ves? Está todo muy a flor de piel y hay mucho debate, ¿no? Y yo me digo la verdad, mi opinión, me digo, mirá, acá hay que plantarse de mano porque lo que viene es muy jodido. Y si bien estamos mal, lamentablemente se puede estar peor. Parece que no, pero se puede estar peor. Por ejemplo, se puede tener el 80% de pobres en medio del 50%. Se puede estar peor. Entonces, y lo que viene, si uno piensa que va a haber devaluaciones, tarifazos, va a ser para eso. Entonces yo digo, va a haber que organizarse, va a haber que pelear. La vida no son solamente las elecciones. ¿Y por qué? Porque para la clase capitalista que gobierna el país de verdad, no espera las elecciones para tomar decisiones. Si uno ve la agenda de reuniones de un presidente, se reúne con este, con el otro, todo el tiempo un lobby, una presión a través de los diplomáticos, las cámaras empresariales, los medios de comunicación que ellos manejan. Y los trabajadores tenemos que hacer lo mismo, tenemos que pelear por lo nuestro, más allá de un cronograma electoral establecido por la Constitución. Los mercados votan todos los días. Todos los días, exactamente. Exactamente. Y eso hay que aprenderlo porque el plan de lucha del mercado es una fuga de capitales, una corrida cambiaria, una corrida bancaria. Claro. En cambio, ¿cómo es el de los lobby todos los días sobre el Parlamento? Sí. Y los trabajadores no pueden estar entonces solamente con una especie de fetichismo parlamentario, que esto se cambia cada 2 años. No, no es así, esto hay que se pelea todos los días.